24. En Génesis 24 se describe el pasaje cuando un buen padre llamado Abraham, busca lo mejor para su hijo Isaac. Busca la ayuda idónea, busca la esposa que él necesita. Abraham aquí es un tipo del padre. ¿Qué padre hay que no quiere o procura lo mejor para sus hijos? Y en este caso, recordamos desde el principio que fue Dios el que tuvo la iniciativa, el que pensó, le haré al hombre ayuda idónea, en este caso a Adán, y le presentó a la mujer. Entonces Dios es el que se preocupa de lo que realmente nos hace falta, lo que necesitamos. Y Abraham aquí es un tipo del padre, el cual envía a su mayordomo, Eliezer, en busca de la ayuda idónea, en busca de la mujer. Entonces, conocemos, vamos a leer todo el pasaje, como Abraham le hace jurar a su mayordomo Eliezer que va a ir y que va a traer la esposa para su hijo, pero que en ningún caso va a llevar a su hijo para allá, porque las promesas que Dios le había dado a él eran en esa tierra, en la tierra de Canaán. Entonces era la mujer la que tenía que venir precisamente a la tierra de Canaán. Si la mujer o su familia no permitían que la mujer viniera, entonces quedaba libre del juramento. Entonces el siervo hace una oración, pide al Señor una señal, una confirmación, que la mujer que le dé de beber a él y voluntariamente a sus camellos, que esa sea, y aquí tiene lugar el encuentro con Rebeca, una mujer, como vamos a ver en esta mañana, excepcional. Vamos al versículo 22, Génesis 24, 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Bueno, a continuación lo invita a ir a su casa, a conocer a su familia. Entonces, vamos al 34, cuando Eliezer le cuenta a la familia de Rebeca todo lo que Abraham le había dicho. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. O sea, que Isaac era rico. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Bueno, esto es lo que hace un buen padre. Un buen padre se preocupa para que la persona con la cual su hijo iba a compartir su vida fuera la ayuda idónea, fuera una persona que lo acercara a Dios y no que lo apartara de él. Por eso no quería una mujer de las hijas de los cananeos, porque los cananeos eran gente pagana, eran gente idólatra, era gente que no temía a Dios, era gente que no tenía un conocimiento personal, una relación personal con Dios. Entonces eso no era lo que Abraham quería para Isaac, ni Dios tampoco. Él quería una mujer que lo ayudara precisamente en su caminar con Dios, que lo empujara hacia adelante y no para atrás, que cuando cayera lo levantara y no que le fuera piedra de tropiezo. Por eso le dijo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Fijaros qué convicción, qué fe tenía en que Dios iba a prosperar el camino, en este caso del siervo Eliezer, que Dios iba a dar respuesta a la oración y que Dios iba a cumplir el deseo de su corazón. Porque os podéis imaginar, ¿verdad? Manda un criado, un mayordomo que nadie conoce,
Y llega allí y le dicen, dame a tu hija que me la quiero llevar para allá, para el otro lado del mundo. En fin, humanamente hablando es un poquito difícil de que eso pudiera ocurrir, a no ser que Dios estuviera en el medio, ¿no? Y aquí Abraham profetiza, Dios en cuya presencia he andado, muy importante, este es alguien que caminó con el Señor. Si no hubiera caminado con el Señor, posiblemente no podía profetizar como lo hizo. Enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Entonces, versículo 42, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Vaya oración y vaya como Dios tuvo que arreglar todo. Dios tuvo que arreglar que justo cuando llegara él, llegara Rebeca también. O sea, Dios tuvo que hacer coincidir, y aquí no hay casualidad que valga, como respuesta a la oración, Dios tuvo que obrar en el corazón de Rebeca para que fuera justo ahí cuando llegó el mayordomo de Abraham. Y Dios tuvo que obrar en el corazón de Rebeca para que voluntariamente, y fijaros qué espíritu de servicio hacia un desconocido, le diera agua. Los camellos beben mucha agua, Pues sacar agua para 10 ya es un trabajo. Y todo eso para un desconocido. Bueno, esto lo hizo esta mujer, Rebeca. Versículo 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Seguramente todo por indicación de Abraham. Cuando encuentres a la elegida, cuando Dios prospere tu camino y veas a la mujer que Dios escogió, la que Él reservó para mi hijo, inmediatamente le pones en la nariz el brazalete, el pendiente, perdón, y los brazaletes en los brazos, como una señal, como una marca. En Oriente, no sé si lo sabéis, era tradición entre los judíos que el pendiente en la nariz simbolizaba algo. ¿Sabéis lo que simbolizaba el pendiente en la nariz? Esto se puede consultar en la tradición hebrea. Entre los judíos el pendiente en la nariz simboliza autoridad. Autoridad. Y por supuesto los brazaletes en los brazos quiere decir que iba a obrar de acuerdo con esa autoridad, iba a tener el poder y la fortaleza para obrar de acuerdo con esa autoridad. No cabe duda que Abraham todo lo hizo, por supuesto, en oración. Dios de alguna manera le indicó que eso tenía que hacer. Señalar, marcar a esa mujer de alguna manera y poner en su nariz esa señal de autoridad, representada por ese anillo. El anillo representa autoridad. Acordaros de la parábola del hijo pródigo. Después de que pecó y se arrepintió y volvió a su padre diciéndole, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre le dio autoridad, le dio la autoridad que le correspondía como hijo. Y esa autoridad se simbolizó por el anillo, que en ese caso le puso en un dedo de la mano. A Rebeca, la señal de autoridad que Dios le dio por medio de Abraham fue a través del anillo que puso en su nariz y de los brazaletes en sus brazos. Quedó marcada, quedó señalada como una mujer que desde luego iba a tener autoridad. Lo que nos da autoridad es la obediencia y la fe. Y desde luego Rebeca vamos a ver que es un ejemplo excepcional de eso, de obediencia y de fe. Porque si seguimos leyendo, versículo 49, ahora pues si vosotros, le dice a los padres a la familia de Rebeca, hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y miré
a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó esas palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. ¿Quién sabe por qué? ¿Cuál era la razón por la cual querían retrasar 10 días su marcha, la marcha de Rebeca? En principio ellos entendieron que Dios estaba en el asunto. Todo eran demasiadas casualidades para ser casualidades. Pero consciente o inconscientemente quisieron retrasar su marcha. Quizás en 10 días ella se lo piense, se lo replantee. Quizás veamos que a lo mejor todo no está tan claro. A lo mejor Dios cambia de opinión, qué sé yo. Yo creo que les costaba en el fondo soltarla, ¿verdad? Quién sabe si la iban a volver a ver o no, a dónde iba a estar sola allá, cómo le iría, qué sé yo. 1000 dudas, 1000 preocupaciones. Déjanos 10 días. Y él dijo: no. Y entonces llamemos a la doncella y preguntémosle: ¿qué pensáis? Porque ahora iba a ser ya decisión de Rebeca. Eliezer se quería marchar ya. Los padres y la familia querían 10 días más. No le dijeron que no, nada más espérate 10 días. Espera. Y la palabra la iba a tener Rebeca. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Y es la autoridad que Dios le dio. Lo que representa ese anillo en su nariz y sus brazaletes. Sí, iré. He aquí una mujer determinada a dejar su parentela, su país, su familia, para irse a casar con un desconocido, con alguien que ni siquiera había visto. Y todo por la palabra de un siervo, de un mayordomo al que no conocía. Pero entendió, a saber que ella oró, a saber qué negocios hizo ella con Dios, entendió que ese era el plan maestro, el plan perfecto y el propósito de la voluntad de Dios para su vida. Lo entendió. Pero dijo: voy corriendo, que hay que ir ahora mismo, vamos. No dudó. ¿Por qué? Porque ella sabía que Dios da lo mejor. Dice: el mejor marido es el que me tiene reservado. Así que me muero de ganas de conocerlo. Así que ¿por qué esperar a mañana? Mejor vámonos ya. Esa fue la actitud de Rebeca, ¿no? Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, a su nodriza, al criado de Abraham y sus doncellas, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Bueno, vamos al 63. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, en cuanto le preguntó al mayordomo y le dijo: ¿ese es tu futuro marido? ¿Qué hizo? No se quedó allá arriba esperando, bueno, que sea caballero y que me dé la mano o que me baje. No, bajó ella. Y además se puso el velo. Se puso el velo en señal de humildad y de sujeción. Y descendió. O sea, desde el primer momento tuvo la actitud correcta. Por eso Dios la eligió. No era cualquier mujer. Era una mujer dispuesta a caminar por fe. Dispuesta a dejarlo todo si entendía que ese era el plan maestro, el plan perfecto y el propósito de la voluntad de Dios para su vida. Pero vamos a ver cómo obró realmente el anillo de autoridad que Dios le dio en la vida de esta mujer extraordinaria, como pocas. Por eso la Biblia dedica tantas páginas a hablar de ella y de sus hechos, de lo que hizo, ¿no? Vamos al siguiente episodio, cuando queda embarazada. Bueno, ella era estéril,
Isaac, cuando la conoció, tenía 40 años. Hoy día, bueno, diríamos que es joven todavía, 40. Ya tenía 40 cuando conoció a Rebeca. Pero los hijos no le nacieron hasta los 60 porque ella era estéril. De nuevo hubo que orar, hubo que pedirle al Señor. En este caso fue Isaac el que pidió a Dios que abriera la matriz de su mujer, y ella quedó embarazada y además de gemelos. Lo que pasa es que los gemelos, aquello yo creo que era una batalla campal en su vientre. Peleaban y peleaban y peleaban. Y ella, ¿qué hizo? Pues ejerciendo la autoridad que Dios le dio, inquirió directamente al Señor. Le preguntó. No fue a través de su marido, no le dijo al marido, ve y tú y ora a ver qué pasa. No, no, ella oró directo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa autoridad. Versículo 22, estoy en Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Es decir, esta mujer directamente hablaba con Dios y Dios le respondía. Tenía autoridad espiritual. ¿Quién tiene autoridad espiritual? Alguien que puede directamente, sin intermediarios, hablar con el Señor y que Él te responda. Amén. ¿Eso quién lo hacía? En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, bajo sangre animal, pues ¿quién lo hacía? El sumo sacerdote que tenía el Urim y el Tumim. O algún profeta o alguien ungido por Dios para una misión muy específica, como Elías u otros. O un rey como David, pero contados. Contados. ¿Sí? Estamos hablando en el Antiguo Pacto, bajo sangre animal. Rebeca era una de esas personas. Fijaros la autoridad que tenía de parte de Dios. Oraba directamente a Dios y Dios le respondía directamente a ella, sin ir a través del marido ni nadie más. Sin ir a través de ningún líder espiritual. No, ella hablaba con Dios, oraba a Dios, le preguntaba a Dios, inquiría delante de Dios y obtenía la respuesta de parte de Dios. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Bueno, cuando se cumplieron sus días para dar luz, y aquí había gemelos en su vientre, salió el primero rubio, velludo como una pelliza, llamó su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, el nombre Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Después Dios le cambió el nombre, como bien sabéis. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Bueno. Fijaros la respuesta que Dios le dio a Rebeca. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. O sea, lo que le estaba diciendo es que, de alguna manera, la primogenitura le iba a corresponder al que salía en segundo lugar. Que el mayor servirá al menor. Acordaros que la semilla de la promesa que Dios le dio en el huerto de Edén, a Adán, ¿os acordáis cuál fue, verdad? Que la serpiente heriría al calcañar, pero que la simiente de la mujer heriría en la cabeza de la serpiente. Esa era la promesa del advenimiento del Mesías. Bueno, pues esa promesa, dada en el huerto de Edén, iba a llegar hasta el nacimiento de Jesucristo, iba a venir a través de la nación de Israel. Ahora, la nación de Israel descendió ¿de quién? Pues de Abraham, luego de Isaac y Rebeca, bueno, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y luego Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob, que fueron los 12 patriarcas que formaron la nación de Israel.
O sea que era un asunto muy, muy importante. Y luego de la nación de Israel vino Jesús, vino el Mesías, vino esa simiente de la mujer que aplastaría por fin la cabeza, el dominio de la serpiente, del diablo. Entonces, normalmente Dios instituyó de forma que, salvo excepciones, siempre la semilla de la promesa pasaba de primogénito en primogénito. Normalmente eso es lo que ocurría. Por eso el primogénito tenía doble responsabilidad, también recibía doble porción de la herencia, etcétera, etcétera. Pero en este caso no fue así. ¿Por qué? Porque Dios ya había señalado, como vamos a ver ahora, lo vamos a ver en profundidad, a Jacob. Lo que pasa es que Esaú físicamente era más fuerte y salió primero del vientre de su madre. Aunque Jacob le tomó el calcañar como diciendo, no te dejo hasta que recupere lo que es mío. Vamos a ver, porque a mí me cansa oír tantas y tantas veces, tantas y tantas predicaciones, que al pobre Jacob lo pone en verde. A Esaú de víctima y a Jacob de engañador, de ladrón, de astuto. Por eso luego cosechó con Labán lo que cosechó, porque Labán también le dio gato por liebre cuando en vez de darle a Raquel le dio a Lía, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Bueno, no sé si hace falta que lea cuando Isaac, quizás leer nada más un poquito, cuando Isaac quiso darle la bendición, porque ya le faltaba poco para morir, quería darle la bendición del primogénito, la bendición de la primogenitura a Esaú. ¿Por qué quería Isaac darle la bendición de la primogenitura a Esaú? Ya lo leímos. ¿Por qué? Porque comía de su caza, porque le proporcionaba placer y satisfacción carnal. Y si lo leéis, cuando ya Isaac era ciego, cuando era viejo, estaba prácticamente o casi ciego. De hecho, no discernía si era Esaú o si era Jacob el que venía. Estaba prácticamente casi ciego. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac estaba prácticamente casi ciego? Porque lo natural tipifica lo espiritual. Y espiritualmente no tenía mucha visión, porque quería bendecir al equivocado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si Isaac hubiera gozado de buena vista, jamás hubiera dado la bendición a Jacob, el cual era el plan de Dios. Por eso Dios tuvo que permitir que de alguna manera Isaac se volviera medio cegatón, para que bendijera al correcto, para que pudiera darle la bendición de la primogenitura a Jacob. Vamos a leer un momentito, vamos a ver, en Génesis 27, un último pasaje antes de concluir. Génesis 27, vamos a leer un poquito. Por cierto, Esaú tomó dos mujeres que eran hijas de los heteos, y eran dos mujeres paganas e idólatras, y para Isaac y Rebeca eran fuente de discordia, dice, amargura de espíritu, dice en Génesis 26:35. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, Génesis 27, cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Así que los que culpan a Jacob se olvidan de esto. ¿Quién ideó todo? Rebeca. ¿De quién fue el plan? De Rebeca. ¿Por qué? Porque ella inquiría delante de Dios y Dios le respondía directamente y le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, que el señalado para recibir la promesa, la semilla de la promesa, la primogenitura, va a ser el que salga en segundo lugar. Ella lo sabía.
Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Tú los llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Jacob no fue de sí, vamos, me parece un gran plan. No, tenía temor. Y si me maldice, si se da cuenta que yo no soy Esaú y me maldice. En aquellos tiempos era muy serio. La bendición del padre traía bendición, pero la maldición del padre traía maldición. Y Jacob tenía temor. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Fijaros qué mujer. Tú haz lo que yo te mando. Y si te maldice, esa maldición yo la tomo. Que venga sobre mí. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces, ya sabéis el pasaje, como Dios bendice a través de Isaac, bendice a Jacob, y luego cuando Esaú viene con su caza, le da la mala noticia: tu hermano vino y tomó tu bendición. Entonces, versículo 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y luego pues en su corazón propuso matar a su hermano, pero esperar hasta que su padre muriera, ¿no? Y de nuevo Rebeca lo supo, porque inquirió delante de Dios y Dios le mostró nuevamente lo que tenía que hacer, que era separar a un hermano de otro, enviarlo con el pretexto, con la excusa de buscar una mujer virtuosa, porque claro, Esaú se había casado ya con 2 mujeres paganas y eran amargura de espíritu para ellos. Entonces, con la excusa de decirle: mira, como Jacob se case también con otra mujer así, apaga y vámonos, ¿no? Entonces lo convenció para alejar a Jacob de Esaú y de alguna manera que se cumpliera el propósito de la voluntad de Dios en la vida de Jacob, aunque eso supusiera perderlo de vista. A lo mejor no lo volví a ver, pero en definitiva fue lo mismo que hizo ella: dejarlo todo para ir en pos del plan maestro y del propósito de la voluntad de Dios. Y con su hijo Jacob lo mismo: vete sin nada, aunque tú eres el elegido y tú tenías que darlo todo, vete sin nada. Y ya Dios se encargue de ti. Y ya Dios haga contigo lo que quiera hacer, aunque no te vuelva a ver. Esa fue la actitud de Rebeca. Lo mismo que había hecho ella, de alguna manera lo inculcó también en la vida de su hijo Jacob. Bueno, muy bien, quise recordar un poco toda la historia. Y damos un momentito. ¿Por qué nos contaste todo esto? Bueno, Isaías 43. Vamos a leer nada más cómo ve Dios el asunto y cómo lo vemos los seres humanos. Porque ya estoy hasta el gorro de oír a predicadores, a pastores, poner a caldo a Jacob. Engañador, astuto, el ladrón. Y claro, vamos a Isaías 43. Y está hablando de Jacob, precisamente, por medio del profeta Isaías. Está hablando de Jacob por medio del profeta Isaías. No está hablando de Saúl, está hablando de Jacob. Y dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas estaré contigo, por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto ha dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y aquí vamos, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Fijaros cómo Dios describe a Jacob. Está hablando de Jacob. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, dice el versículo 1. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Sabe lo que significa la palabra honorable? Alguien digno de honor, de respeto, de consideración, de gran estima, ya no de estima, de gran estima. Tu actitud, tu comportamiento hizo que tuviese hacia ti, y es Dios mismo el que está hablando, gran estima, que te tuviese en grande estima.
Y sin embargo, ¿qué sentía el Señor hacia Esaú? Porque esto es lo que siente hacia Jacob. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Malaquías. En Malaquías capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y en Romanos 9:13, así que Dios detestó a Esaú, al que todos ponen por víctima, y amó y tuvo por honorable y por de grande estima a Jacob, el que todo el mundo vilipendia. En Romanos 9. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, esta es la promesa que Dios le dio a Abraham, que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, que de sus entrañas nacería el Mesías. Lo mismo que Dios había profetizado en el huerto de Edén. Dios le dice a Abraham, de tu simiente vendrá el Mesías. Y Sara tendría un hijo en su vejez, a los 90 y tantos años. Y no solo esto, fijaros lo que dice ahora, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Está por todos lados, está por todos lados. Dios está equivocado. ¿Estará Dios equivocado? ¿No dice la Escritura también en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos? No pensamos igual que Dios, no juzgamos igual que Dios. Dios piensa de una manera, nosotros de otra. Yo a la mayoría lo oigo decir, a la inmensa mayoría, que Jacob era poco menos que un villano. Y por eso luego después recibió lo que recibió. Y de eso podríamos hablar, porque luego le pasó lo que le pasó con Labán. No fue como castigo, ahora vas a aprender, no. Fue porque necesitaba 12 hijos. Y Raquel nada más le podía dar 2. Su amada Raquel solamente 2, pero Dios necesitaba 12, porque quería tener 12 tribus. Por eso hizo que Labán le metiera primero a Lía. Y luego además las 2, ¿cómo se dice?, concubinas. Porque Dios necesitaba 12 hijos, por eso Dios lo permitió. No como diciendo, ahora te vas a enterar, pillo. Esa fue la verdadera razón. Muy bien. Así que ¿quién estará equivocado? ¿Dios o nosotros? ¿Por qué nuestro juicio siempre es incorrecto? ¿Por qué juzgamos mal? Porque a consecuencia del pecado, la condición corrupta del ser humano hace que muchas veces veamos lo bueno como malo y viceversa, y lo malo como bueno. Porque si os fijáis, viendo todo el cuadro completo, desde el principio, cuando tú vendes algo, es tuyo. Ya no es tuyo. Voluntariamente, aunque se apoderó de algo que no le correspondía, porque ya desde el nacimiento ya Dios le dijo a Rebeca que le correspondía a Jacob. Pero bueno, Esaú nació primero, aunque la mano de Jacob también salió al mismo tiempo, ¿no?, agarrando el talón de Esaú. Pero vamos a ver, no se lo vendió voluntariamente por un plato de lentejas, la primogenitura. No lo obligó, le dijo, mira, te propongo un trato. ¿Quieres este potaje? Ok, pero véndeme tu primogenitura. A Esaú realmente lo único que le preocupaba no era el caminar con Dios, no era la bendición espiritual, eran las bendiciones naturales de la primogenitura, más herencia, más privilegios, pero lo otro no le interesaba en absoluto, mientras que a Jacob era diferente, porque él era un varón quieto en tiendas, a él le gustaba escuchar de Abraham, escuchar los principios de Dios, caminar con Dios. O sea,
Jacob sí tenía un verdadero interés espiritual. Por eso Dios dijo a Jacob, amé. A Esaú aborrecí, como él me aborreció a mí. Esaú nunca tuvo ni el más mínimo interés en caminar con Dios. Ahora, desde el momento en que él voluntariamente le vendió la primogenitura, ladrón y engañador, ¿por qué? Por recibir lo que ya era suyo. Era suyo desde el nacimiento, pero se apoderó de ello Esaú, salió primero. Pero después se lo vendió. Si se lo vendió, si tú vendes algo a alguien, ya no es tuyo, es de la persona a la cual se lo vendiste. Luego la primogenitura le correspondía ya a Jacob. Deberían haber hablado con el padre Isaac y decirle, tienes que bendecir a Jacob porque yo le vendí la primogenitura, pero no sabía nada. Igual el engañador realmente no era Jacob, era Esaú. Dice, me voy a tomar el plato de lentejas, le digo a este tonto que sí, que se la vendo, pero luego recibo yo la bendición. Y no, con Dios no se juega. El engañador realmente no era Jacob, era Esaú. ¿A quién tenía que bendecir Isaac? A Jacob. ¿Pero a quién quería bendecir? A Esaú. Por eso Rebeca, de nuevo, fue el instrumento de Dios para poner las cosas en su sitio, para hacer que el plan de Dios y el propósito de la voluntad de Dios se cumpliera. El instrumento que Dios usó fue a Rebeca. Cuidó a Jacob, lo instruyó desde que nació, miró que de alguna manera la bendición del padre recayera, y se las ingenió para disfrazar a su hijo, para convencerlo, a pesar de sus reticencias, para que recibiera la bendición del padre, y luego lo encaminó, lo alejó de la propia familia para que caminara solo con Dios y se cumpliera el plan y el propósito de la voluntad de Dios en la vida. Fijaros qué mujer, fijaros cómo usó el anillo de autoridad Rebeca, cómo lo usó sobre todo con Jacob. Jacob jamás pudiera ser y hacer lo que fue y lo que hizo sin la ayuda de su madre. Jamás. Jamás pudiera llegar a ser y a hacer lo que hizo. Y fijaros la ayuda idónea que Dios le dio a Isaac. Sin saberlo, Isaac lo hubiera hecho todo mal y al revés. Si no fuera, gracias a que Dios le dio la ayuda idónea. Fijaros la oración de Abraham, orando por la esposa idónea para su hijo. Fijaros qué mujer le dio. Si Isaac no hubiera tenido a su lado a Rebeca, pues qué sé yo cómo hubieran acabado las cosas. Hubiera bendecido a Esaú y bueno, y el futuro nada más Dios lo sabe qué hubiera pasado ahí. Amén. Entonces, ¿todo esto para qué nos debe servir? Pues para pedirle al Señor que nos ayude a juzgar con juicio correcto. A juzgar y a ver las cosas como Él las ve y a tener la autoridad que tuvo Rebeca. Sabemos que dice la Escritura que ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni niño ni viejo, que todos somos uno en Cristo. Bueno, no importa la condición, si uno camina con Dios, uno puede tener la autoridad para inquirir directamente delante de Dios y que Dios dé respuesta. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. No sé si has aprendido o recibido algo. Si es así, pues es el momento de darle gracias a Dios.